Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Oscarian. En este vídeo vamos a hacer una comparación y a la vez un repaso un poco más rápido de los fundamentales de las empresas del sector de bebidas alcohólicas, porque ya sabéis que están sufriendo bastante, sobre todo en este último año. Están todas prácticamente en mínimos anuales y si nos vamos incluso a más años atrás, ya hemos perforado incluso mínimos de años anteriores al COVID incluso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir una a una a hacer un repaso rápido a través de la plataforma de Twinbest, como sabéis siempre es la que utilizo, y luego cuando ya hayamos hecho un repaso de las empresas que tenemos aquí para analizar, a través de mi radar vamos a hacer una comparación de todas las empresas y ahí ya solo comparando las empresas de bebidas alcohólicas vamos a ver parámetros que a mi entender son importantes a la hora de decantarnos por ampliar o entrar en una posición en lugar de otra, y como siempre intento dar mi punto de vista, que no tiene por qué ser el correcto. Yo ya sabéis que llevo en cartera un número de posiciones no tan elevado como suele ser habitual en la estrategia por dividendos, y a la hora de seleccionar empresas pues a veces peco un poco más de elegir pocas y no diversificar tanto, que como vuelvo a repetir no es algo que tiene que ser correcto, sino que es mi manera de entender la inversión y de buscar mi punto de estrategia, y por eso no tengo tanta diversificación en diferentes empresas dentro de un mismo sector, y más concretamente en el de bebidas alcohólicas. Así que, como siempre, el disclaimer habitual y comenzamos el repaso. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. La primera empresa que vamos a mirar va a ser Diageo. Sabéis que es la empresa que llevo en cartera. La amplié no hace mucho, cuando bajó de 19 libras, incluso ahora ya la tenemos por debajo de las 18, y considero que es una empresa de altísima calidad que, como el sector en general, nos está dando una oportunidad muy clara de ampliar en esta compañía. Ya veis que si tenemos aquí el histórico vamos a hacer una ampliación que se ve mucho mejor. Ya veis que si tenemos aquí el gráfico, la media móvil de las 1000 sesiones es la línea verde y la de las 200 sesiones es la línea amarilla. Ya vemos que prácticamente desde este punto, desde abril de 2023, lleva en una tendencia bajista, sin ningún punto de inversión del ciclo, ¿no? Aquí estuvo a punto de llegar, pero no terminó de llegar. Cuando remontó después de llegar a las 18, parece que quiso remontar. Aquí mucha gente decía que ya estaba cara y ahora nos está volviendo a dar otra oportunidad, incluso por debajo del punto anterior. Ya estamos muy distantes de la línea de las 200 sesiones. Eso es una señal de que es muy probable que la tendencia bajista continúe, o al menos es que yo creo que es lo que va a seguir pasando. Teníamos aquí un punto de apoyo que es donde yo amplié, pensando que a lo mejor con la reducción de tipos a lo mejor podríamos volver a traspasar la línea de las 220, de las 200 sesiones, y entonces cambiar la tendencia, pero ya hemos visto que no ha ocurrido eso y nos toca ir sufriendo durante una temporada más, casi seguro. De aquí a final de año, yo creo que las expectativas que vienen augurando el sector en general se van a cumplir, y no creo que haya sorpresas en ese ámbito. Así que bueno, vamos a dar un repaso a los fundamentales y a ver si realmente es una trampa de calidad en este caso, o por el contrario tenemos una oportunidad de tener una empresa de alta calidad a unos precios más que razonables. Vamos a empezar. Como veis, como siempre, ya sabéis que yo siempre comparo lo que son las ventas y el beneficio neto. Y ya vemos que es una empresa que más o menos no es que tenga un crecimiento muy elevado, porque las ventas crecen en torno al 4 o 5%, y el beneficio neto más o menos acompaña ese mismo ritmo de ventas. Así que más o menos
Es un crecimiento constante, continuo, pero realmente no tenemos un crecimiento muy alto donde tengamos una posibilidad de tener un crecimiento eh, en, en la cotización temprano. Entonces aquí, si entramos en esta compañía, ya sabemos a lo que entramos. Entramos en una compañía muy segura, de mucha calidad, que realmente no nos va a dar un salto importante en cuanto a cotización, salvo que se revierta demasiado mucho el consumo, que no, ya ves que las expectativas tampoco es que sean tan positivas. Si acotamos un poco el área y ponemos este 2024, ya veis que la tendencia de crecimiento es tan solo un 2% y el beneficio apenas casi, si tomamos el dato del 24. Así que, bueno, yo creo que como el sector en general tiene estas previsiones, pues el mercado le está dando ese múltiplo, bajando el PER, y es entendible porque las previsiones no son nada buenas. Ya veis que, bueno, venía creciendo a buenos ritmos y parece que estos últimos años estamos teniendo problemas con las ventas. Bueno, puede ser un bache. Está claro que cuando es el sector en general es buena señal porque quiere decir que es sectorial. Entonces ahí conviene estar o elegir las empresas que a tu entender tienen más calidad o una ventaja competitiva frente a las otras, y tienes la seguridad de que es algo genérico y no puntual de algún problema endémico en la empresa, de deuda o de algo por el estilo. Aunque bueno, vamos a repasar los fundamentales de que en Diageo sí que es verdad que no es solo tema de consumo, porque aquí si tenemos la deuda neta y lo comparamos con la EBITDA, vemos algo que muchas veces hemos comentado que no nos gusta ver, que es que la deuda neta crezca a mayor ritmo que el EBITDA. Ya veis que sobre todo desde el 2023 al 2024 esta deuda ha crecido. Si nos informamos un poco sobre dónde ha ido esta deuda o para qué ha sido, sí que es verdad que la compañía ha ido haciendo alguna adquisición. Si vemos aquí adquisiciones, apenas se ven. Vamos a tener que quitar la deuda, que si no, no se ve. Ya veis aquí que ha hecho algunas adquisiciones, pero tampoco son adquisiciones tan importantes como para asumir una deuda o aumentar tanto la deuda. Si nos informamos un poco del CAPEX, que también ha sido un CAPEX elevado, sobre todo en los últimos años, desde 2022, vemos un aumento muy significativo del CAPEX. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo que he hecho es preguntar directamente a la IA, a ChatGPT, que lo podéis hacer vosotros cuando encontráis datos así tan raros, de decir, joder, ¿cómo es que casi ha duplicado el CAPEX desde 2022? A continuación, si venía teniendo unos CAPEX más o menos controlados. Pues si hacéis estas preguntas a ChatGPT y luego contrastáis un poco la información, es una herramienta que nos puede ayudar a encontrar y resolver preguntas así que a lo mejor no lo sabemos de primera mano. Y la respuesta que me dio pues ChatGPT fue que efectivamente este CAPEX no era en sí 100% de mantenimiento. También había una parte de inversión en nuevas plantas, nuevas fábricas, para aumentar un poco la producción que se esperaba. Con la salida del COVID, pues se esperaba producir mucho más, vender mucho más, y eso ha llevado a generar un CAPEX mayor de inversión y de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que esas expectativas que tenían de aumentar de ventas y consumo, pues no han acompañado, y al final pues la cotización se mueve por las ventas y los beneficios, no por las fábricas que tú seas capaz de fabricar o de construir, mejor dicho. Entonces, bueno, el CAPEX lo tenemos muy alto, pero ya veis cómo las expectativas en años posteriores es de ir reduciendo el CAPEX. ¿Por qué? Porque realmente este CAPEX es más bien de inversión, no es de mantenimiento. Luego aquí tendremos un CAPEX un poquito mayor, porque si tenemos más fábricas, el CAPEX habrá aumentado un poco, pero no tan salvajemente como aumentó en estos
del 24 y el 25. Luego ya iremos a reduciendo un poco. Entonces, este es un punto que si indagamos te da cierta tranquilidad, porque ya el CAPEX se reduce, entonces el flujo, el free cash flow será un poquito mejor o más favorable, y esto nos va a ayudar, si vamos aquí al flujo operativo y quitamos el CAPEX, vamos a quitar el CAPEX, ya veis que el flujo operativo tiene una buena tendencia de crecimiento. Ya veis que es una compañía que es capaz de, bueno, tiene sus altibajos, como en sus años así que a lo mejor genera menos flujo, pero ya veis que más o menos la tendencia es interesante, es de un crecimiento del 5,2 más o menos anualizado, y ya veis que las perspectivas son de seguir generando flujo de caja. Así que es una compañía que, aunque tenga ciertos problemas con la deuda, como hemos visto que la tiene un poco elevada, está por encima de esas 3 veces que no has recomendado que la tengamos, pero vemos que es una compañía que a futuro va a ser capaz de seguir generando flujo de caja. Entonces, ese pago de deuda, esos dividendos, todo eso que conlleva, sobre todo nosotros, que es lo que buscamos, pues tenga cierta seguridad. No creo que el dividendo de Diageo corra peligro a corto plazo. Yo creo que esto es un bache puntual del consumo, y una vez que el consumo se revierta un poco, pues todas estas inversiones que han sido para aumentar las producciones y fabricación de bebidas, a su vez del aumento de consumo, pues ayudarán a generar más beneficios, más flujo de caja, y al final terminará repercutiendo sobre el accionista. Sí que es verdad que también a la hora de ver los flujos, ya sabéis que yo suelo mirar el free cash flow y luego lo comparo también con los dividendos, a ver cómo están, y ya vemos que están ya cada vez más parejos. Entonces el porcentaje de payout ya está un poquito ya demasiado justo, pero es una compañía que hace recompras. Hay que ver en el 2025, a estos precios sobre todo, si hace alguna recompra o no, porque sería más que interesante que hubiera hecho recompras. Lo veremos una vez que dé los resultados del segundo semestre, pero a priori los resultados a ver, Diageo cerró ya el 2025, entonces los próximos resultados ya van a ser sobre el 2026. Entonces habrá que ver si en estos primeros semestres del 2026, para ellos, ha continuado haciendo alguna recompra a estos precios, porque sería más que interesante. Pero bueno, eso no lo vamos a saber hasta que no publiquen resultados y lo anuncien. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una empresa que está sufriendo mucho debido a, sobre todo, el aumento de CAPEX que ha tenido en años anteriores, aumento de deuda, y está en un valor deuda neta EBITDA pues un poco por encima del límite, con un crecimiento, ya veis que tampoco es un crecimiento muy alto. Entonces, bueno, el castigo puede decirse que es merecido. Bueno, pues en parte sí, porque no deja de estar a un múltiplo bastante exigente de Diageo. Entonces, si ya llevamos varios años donde no crecemos lo suficiente como para mantener ese múltiplo, pues al final el mercado ya sabéis que nos corrige ese múltiplo y nos hace bajar a cotizaciones que cuesta ver a esta compañía. Si vamos a ver los apartados diferentes de dividendos, por ejemplo, ya veis que aquí le da un 77%, payouts 84%, rentabilidad inicial actualmente está en 4,3% a estos precios, y un crecimiento de los últimos años, la verdad es que ha crecido muy poco en los últimos años. Entonces, bueno, es un 4,3 con muy poco crecimiento debido al consumo. ¿Qué es lo que hay que esperar en esta compañía? Pues sacrificar un poco el crecimiento, que sabes que es una compañía que no va a crecer tanto. En cambio, tienes una empresa de muchísima calidad, que lo vamos a ver ahora en el apartado de calidad, y ese dividendo yo creo que es más que seguro. Cuando luego sea capaz de revertirse el consumo y aumente más flujo de caja y más beneficios,
no cabe duda de que volverá otra vez al crecimiento del dividendo, como venía creciendo en años anteriores. Ya veis que si hacemos el anualizado de 10 años, o 15 años en este caso, ya veis que nos sale un crecimiento del 6,9. Sí que es verdad que debido al salto que hizo aquí en el 2022, que si lo quitamos, vamos a quitar el 2022, ya veis que más o menos era un crecimiento del 6% del dividendo. Entonces, ¿qué hay que esperar en esta compañía? Bueno, pues hay que esperar que se recupere el sector en general y cuando sea capaz de revertir y reducir sobre todo esa deuda, pues será capaz de volver a incrementar el dividendo a un buen ritmo, a un 5 o un 6, que si sumamos el 4,3 inicial, ya sabéis que más o menos nos salen las cuentas del 4 más el 5 o el 6, ya estamos en cerca del 9 entre los dos valores, y más o menos tratándose de una empresa de altísima calidad, pues nos podría encajar. Si vamos al apartado de calidad, que es, estoy hablando de calidad, y no lo estoy demostrando, si vamos al apartado de calidad, vemos datos de altísima calidad. ¿Dónde los vemos? Pues lo vemos en el margen neto, ya veis que es un margen del 19,1%, y el free cash flow respecto a las ventas también un 13,3%, o sea, son valores por encima del 10 y del 12%, entonces son valores muy altos, sobre todo para este sector. Y luego, si vamos al apartado de margen bruto, ya veis que son márgenes bastante elevados, margen bruto, y constantes, no es que sea un margen puntual, ya ves que lo mantiene, o sea, no hay mucha diferencia de años atrás a los actuales. Y si cogemos el operativo, ocurre más o menos lo mismo. Y en el operativo hay que darse cuenta de lo que estamos hablando. Es un margen operativo por encima del sector, que es el 4,7, pero es que aparte estamos hablando de un margen operativo del 28,3%. Es un margen operativo bestial. Ya veis cómo luego cuando vayamos a ver las otras compañías no vamos a ver un margen operativo tan elevado. La verdad que es muy muy elevado. Y nada, luego si cogemos el neto, vemos que también tiene sus altos y bajos, debido sobre todo en el último año el beneficio se redujo bastante por si miráis las cuentas y las leéis un poco, te comentan que tienen unos gastos excepcionales que entonces hacen que el beneficio se reduzca, pero ahí ves que el flujo en cambio no se redujo tanto. Entonces, bueno, son unos ajustes contables que hicieron que el beneficio se redujera bastante. También eso ayuda a que la cotización sufra más todavía. Y si nos fijamos en el ROIC, vemos que el ROIC más o menos, no es que sea un ROIC muy elevado, pero lo mantiene más o menos, aunque en los últimos años ha ido decreciendo bastante, sobre todo por la pérdida del sector en general. Y el ROE, pues más o menos ocurre lo mismo. Tuvo un ROE bastante buena recuperación tras el COVID, pero luego ha vuelto a caer a valores más por debajo del inicial. Pero bueno, a lo que voy. Son ratios muy buenos, de altísima calidad, y yo confío en que tarde o temprano esta compañía, cuando el sector se dé la vuelta, va a ser una de las primeras que se vaya a dar también la vuelta y termine recuperando lo que ha perdido en todos estos años. Vamos a cambiar de compañía y vamos a ir ahora a otra del sector muy similar a Diageo, que son bebidas alcohólicas, ya un poco de todo, más premium, digamos, y es la americana Brown-Forman, que ya tengo analizada también en el canal. Ya veis como tenemos la gráfica muy similar a Diageo. Aquí incluso podemos decir que empezó a lateralizar años anteriores, pero desde el 2023 ha ido en caída libre como Diageo. Si ponemos la gráfica, ya vemos que es una gráfica muy muy similar a la de Diageo. La media móvil de las 1000 sesiones muy muy alejada, y la tendencia de las 200 sesiones totalmente de tendencia bajista y sin ningún ápice de haberla traspasado para hacer un cambio de tendencia.
vamos a ver los datos fundamentales de esta compañía y como veis hacemos lo mismo que con Diageo. Vamos a poner las ventas y el beneficio neto. Ya vemos que tenemos un crecimiento un poquito por debajo de Diageo, pero más o menos acompaña tanto el crecimiento de las ventas como el beneficio neto. Entonces, eso, aunque no sea un crecimiento, incluso es más bajo que el Diageo. En Diageo teníamos por encima del 4 o 4,3 y aquí tenemos un 2, entonces un 2,7. Bueno, es menor crecimiento que en Diageo histórico, pero bueno, más o menos bastante constante lo que es la generación de ventas y beneficio. Vamos a ver el apartado de deuda neta evita, que en este apartado sí que está mejor que Diageo, pero ocurre lo mismo. En los últimos años ha recurrido a más deuda, sin embargo el evita más o menos se ha mantenido más estable que la deuda. Entonces no es nada alarmante porque estamos por debajo de las 3 veces deuda neta evita, pero sí que es verdad que estamos en unos rangos donde antes del 2017 no tenía tanta deuda y por eso es un poco más premium o más calidad, porque no es una empresa que tuviera un ratio deuda neta evita tan elevado como lo pueda tener ahora. Aunque, repito, por debajo de las 3 veces, para un sector, una empresa de tanta calidad y tanto tamaño, pues tampoco es nada preocupante. Vamos a ver ahora a los flujos y vemos que el CAPEX, aquí ocurre lo mismo. Más o menos son CAPEX contenidos, pero luego sí que es verdad que en 2023 y 2024 y algo de 2025 se han disparado un poco por encima de la media de los años anteriores, pero también esperan que en los próximos años ese CAPEX se normalice un poco. Todo esto puede estar ocurriendo un poco como en Diageo, un poco de inversión en nuevas fábricas, también algo de inflación y demás. Entonces, bueno, mientras sea algo puntual, tampoco es algo preocupante. El problema sería que fuera totalmente creciente y la previsión fuera que se mantuviera aquí arriba. Entonces tendríamos problemas porque si no éramos capaces de generar más flujo operativo, pues lógicamente el free cash flow iba a ser bastante reducido en comparación con años anteriores. Vamos al flujo operativo, como hacíamos con Diageo, y ya vemos que la previsión más o menos se ha reducido bastante en el 23, en el 24, el 25, pero para los años siguientes ya esperan un flujo operativo más o menos acorde a lo que venía generando antes. Entonces eso es una buena señal. Eso quiere decir que estos 3 años se ha dedicado a invertir, en la compañía, en nuevas fábricas, y ahora, pues en próximos años ya ese flujo que destinaba a inversión o a nuevas fábricas, pues ya más o menos va a ir al beneficio de la compañía y al free cash flow. Vamos a ver el free cash flow y ya vemos lo mismo, muy similar al mismo movimiento que el operativo. Generaremos más free cash flow en próximos años y si lo comparamos con tanto las recompras como con los dividendos, ya vemos que es una compañía que no suele recomprar tanto en los últimos años. Habrá que ver qué hacen el próximo año como Diageo, también a estos precios. Yo creo que es una oportunidad muy muy buena para hacer recompras, pero ¿qué nos está ocurriendo? Sobre todo en este último año, que apenas hemos generado flujo de caja como para hacer recompras, aparte del dividendo. Entonces, por eso estábamos un poco maniatados. Eso también ocurría en Diageo. Y solo puedes hacer recompras recurriendo a deuda. Cuando es una empresa que históricamente no tenía tanto ratio deuda neta evita, pues lógicamente no es buena señal coger deuda neta, o sea, deuda para hacer recompras, salvo que lo veas muy, muy, muy claro. Que a estos precios, la verdad que no lo sé lo que va a hacer la directiva. No lo sé, la verdad que no lo sé porque habrá que verlo en los trimestrales. Al ser una americana se puede ver antes los resultados y los anuncios, pero bueno,
sí que es verdad que son oportunidades muy claras. Igual pueden coger algo de deuda para hacer recompras porque ven que la valoración de la compañía está muy por debajo del valor que ellos estiman. Puede ser. Ya lo veremos en los próximos resultados, a ver qué es lo que han decidido hacer. Y luego, si nos vamos ya al tema del dividendo, al apartado del dividendo, estoy haciendo el repaso muy más por encima que cuando lo hago individual, porque son muchas compañías y tampoco quiero entrar tanto en detalle, porque si no acabaría siendo un vídeo muy largo. Y luego al final vamos a hacer la comparativa y lo vamos a ir a ver ahí todo más reflejado. En el apartado del dividendo ya veis que tienen una puntuación similar. Y si vemos aquí la información general, ya veis que tiene un crecimiento bastante interesante, del 7,4. Así que podemos decir que tiene un crecimiento mayor que en Diageo. Y lo único que partimos con una rentabilidad inicial un poco más baja, pero con más crecimiento. Entonces, al final, la ecuación más o menos sale similar a Diageo. Sale un poco mejor en este caso, porque 3,4 más un 5 de crecimiento en los últimos 5 años. Estamos ya casi por encima de ese 9, sin hacer mucho cálculo. Pero bueno, es una manera diferente. Esta a lo mejor sería más DGI y Diageo ya casi se está acercando más a la vaca lechera, que es a partir de 5% de rentabilidad. Ya si tiene algo de crecimiento del 3% de lo que es la inflación, ya se puede considerar vaca lechera. Pero bueno, son dos empresas de altísima calidad. Ya veis que en el apartado de calidad, por ejemplo, tenemos también un margen neto muy elevado, del 21,9. Free cash flow, ventas, ya lo tenemos un poquito más abajo que Diageo, pero un poco más, tampoco sigue estando por encima del 10%. Y tanto el ROE como el ROIC y los márgenes están muy elevados. Ya veis que el margen bruto también, aunque tiene una ligera tendencia a bajar, no como en Diageo, que era totalmente plano. El margen operativo también se mantiene bastante estable, también por encima, como Diageo, por encima del 20% y a un 30% incluso, o sea, mejor que en Diageo incluso. Y luego el neto, también con algún altibajo, pero sufriendo bastante menos que en Diageo en el último año. Así que, por calidad, posiblemente Brown-Forman tenga mejores ratios de calidad que Diageo. Tiene menos deuda y más o menos tanto el ROE como el ROIC son muy similares. El ROIC ya vemos que ha ido reduciéndose en los últimos años. Esto a veces es señal de pérdida o sea, pérdida de MOAT o que la competencia te está entrando más fuerte. Y bueno, habría que valorarlo un poco, a ver si es capaz de recuperar. Y el ROE, que es pues vemos más o menos que se mantiene. Sí que es verdad que tuvo crecimientos mayores o mejor rentabilidades del patrimonio, o sea, del patrimonio empleado, pero ahora mismo pues están valores similares a los iniciales. Ahora vamos a pasar a la siguiente compañía, que es la holandesa Heineken. La empresa, ya estamos en Heineken, y esta compañía ya vemos que la gráfica no es tan fea como en Brown-Forman o como en Diageo, pero también hay que decir que es un sector, aunque sea bebidas alcohólicas, es más bien de cervezas. Entonces los márgenes son diferentes y no es precisamente el mismo sector, pero aún así está sufriendo igualmente. Pero ya veis que la caída no es tan abrupta, porque está... Bueno, sí que es verdad que no tiene una subida tan como tenía Brown-Forman y Diageo. Se ha mantenido más lateral en los últimos años y ahora está en ese punto bajo, casi a valores de 2015. Si hacemos aquí la proyección, ya veis que más o menos empezaba a lateralizar mucho antes que no con Brown-Forman y con Diageo, que vimos que iban subiendo bastante. Y ahora
pues la media móvil de las 1000 sesiones sí que está bastante alejada, y la media de las 200, pues aquí intentó perforarla un par de veces, pero no fue capaz, y ahora estamos otra vez en valores por debajo de esa media de las 200 sesiones también. Y a valores de 2015. O sea, nos ocurre un poco como con Diageo y como con Brown-Forman. Estamos en cotizaciones de 2015, 2016. Ya veis que yo creo que es una oportunidad muy clara en estas compañías respecto a cotización. Y si no vemos nada muy relevante en sus fundamentales, pues es buena señal. Si nos fijamos en las ventas y en el beneficio neto, vemos que más o menos acompaña también como ocurría con Diageo, que eran crecimientos no tan elevados, pero más o menos crecimientos parejos. Sí que es verdad que, bueno, a ver, quitando este año aquí que tuvo esta caída, pero bueno, la previsión, si ya ponemos a mayores, la previsión es que siga creciendo el beneficio neto. Así que, no, como ocurría con las compañías anteriores, es un crecimiento sólido, estable, y no deja de ser consumo defensivo y con pocas sorpresas. Sí que es verdad que podemos encontrar años, como llevamos desde el 2023, que apenas estamos creciendo, y es lo que está perjudicando al sector en general. Si comparamos la deuda neta frente a la EBITDA, aquí vemos que es una compañía que está habituada a trabajar con estos rangos de deuda neta, EBITDA, entonces tampoco es algo preocupante. Sí que es verdad que aún así está muy cerca de esas 3 veces EBITDA, entonces, bueno, lo ideal sería que no, como hizo en el 2023, que redujo un poco la deuda, pues lo esperado es que en los próximos años la reduzca un poco más a valores de 2022, incluso que acompañando con el aumento de EBITDA, pues el rango ya está bastante mejor. Pero bueno, tampoco es una señal muy clara de problemas de deuda como pueda ser a lo mejor un motivo de este castigo. Vamos a ver los flujos. Y si nos fijamos primero, vamos a hacer como las otras compañías con el CAPEX. Aquí vemos algo que efectivamente el CAPEX ha ido incrementándose, pero en cambio la previsión no dicen que vaya a reducirse. Entonces es muy probable que este CAPEX no sea tanto de inversión, sino que también es probable que sea de mantenimiento. Y a lo mejor el aumento de los precios pues ha hecho que se ha quedado un CAPEX más elevado. Esto hay que vigilarlo porque puede ser una señal de que, bueno, el flujo operativo, si lo ponemos aquí, vemos que sigue creciendo, pero ya vemos que en los próximos años no va a tener tanto crecimiento. Si lo acotamos y lo ponemos a 2022, ya vemos que, si ponemos incluso 2024, ya vemos que la previsión, ya veis que el flujo apenas va a crecer en los próximos años. Bueno, hay algo que no deja de ser el sector cervecero, es más, hay más competencia. Bueno, a mí personalmente me gusta más el Brown-Forman o Diageo, porque ya veis los retornos los ratios de calidad, pues márgenes operativos, márgenes brutos, son muchos mejores que en el sector cervecero. Pero bueno, a ver, tampoco es nada preocupante. Solo que, bueno, vemos que la previsión del flujo operativo pues es un poco de quedarse un poco estancado en los próximos años. Y el free cash flow, pues más de lo mismo. Ya veis que en el 2024 generó mucho free cash flow, pero en próximos años la previsión es que no vaya a generar tanto como en el último año. Aunque aún así va a generar más que en el año anterior. Entonces es un poco... Igual el sector cervecero tiene más ciclicidad que en los otros sectores, más de bebidas premium. Y si ahora comparamos el pago de dividendos, recompras y dividendos, ya vemos que es una compañía que tampoco suele recomprar demasiado. En cambio, los dividendos, con este flujo libre, o sea, free cash flow, están más que cubiertos. Entonces, bueno, mediante flujo no
a corto plazo el pago de dividendos no debería de correr peligro. Vamos al apartado de calidad para ver, no, primero dividendos, perdón. Y ya veis que le da una nota peor, y ahora vamos a ver por qué. Porque si vamos aquí a información general, ya veis cómo en años anteriores, en el COVID, esta compañía redujo el dividendo. Lógicamente, cuando el consumo se vino a pique, pues la compañía quiso curarse en salud y redujo el dividendo. Pero ahora más o menos ya veis que lo tiene en valores superiores al pre-COVID. Así que tiene este castigo en la puntuación porque lo redujo, pero más o menos es una compañía que, salvo hecatombes como en el COVID, pues más o menos es una empresa que te va a mantener el dividendo más o menos con buena rentabilidad y más o menos estable. El crecimiento se falsea un poco, porque al haberlo reducido y luego al aumentarlo tanto, si vamos aquí a crecimiento, falsea un poco lo que es 3 años 14%, pero ya veis que venimos de donde venimos. A 5 años un 2%, que es lo que lo ha incrementado haciendo la media de los últimos años, 5 años, y a 10 años un 5,4%. Entonces puede ser más correcto coger este incremento. Similar a Brown-Forman y Diageo, en torno a 5 o 6. Por ahí podemos coger como bueno el crecimiento constante anualizado de estas compañías. Así que la puntuación es muy baja porque lo ha reducido, pero realmente no deja de ser una empresa de calidad también. Si vemos en los apartados de calidad, ya vemos el margen neto ya mucho más bajo que en las anteriores. Free cash flow, ventas, en cambio, está muy cerca del 10%, así que bastante bien. Y el ROE, que es cerca también de ese 10%, y el ROIC, si lo que tenemos aquí, el ROIC también muy cerca del 7%. Así que ya estamos con retornos más bajos que en Brown-Forman y Diageo, por eso yo creo que estamos un escalón por debajo de calidad de negocio en general. El negocio de las cervezas pues tiene peores márgenes que las bebidas más premium, eso cae de cajón. Son bebidas más premium, más costes y mejores márgenes. Pero bueno, si vamos al margen bruto, ya vemos que partimos no de un 60 ni un 50 y pico, partimos ya de un 30 y pico. Margen operativo, lógicamente ya no vamos a estar por encima del 20%, ya estamos en el 12-13%, ya estamos en márgenes más bajos. Y si nos vamos al margen neto, pues ya estamos casi por debajo del 5% del sector. Entonces, bueno, la parte de calidad pues flojea un poco, sobre todo si lo comparamos con las otras de bebidas más premium. Pero bueno, si la comparamos con las de consumo de cervezas, pues más o menos andan más parecidas. Vamos a ver a la siguiente del consumo de cervezas, que es la americana Molson Coors, que es muy seguida últimamente por la comunidad y vamos a ver qué es lo que vemos. Aquí tenemos Molson Coors y ya vemos que el gráfico es muy diferente a las anteriores, pero porque viene de una fusión, algo similar a lo que ocurrió con Kraft Heinz, y más o menos esta fusión no ha salido del todo bien. Lo vamos a ver luego en los fundamentales. Y ahora el consumo pues le está pasando factura. Aparte de la fusión que no le sale bien, se añade el consumo. Pues bueno, tenemos aquí algo que tener en cuenta. Vamos a ver los fundamentales, que es lo que encontramos. Y aquí vemos cómo aquí más o menos en el 2017 se produjo la fusión, donde teníamos un beneficio más o menos bastante bien. Ventas-beneficio, si lo vamos a reducirlo para verlo bien, hasta el año de la adquisición o la fusión veníamos creciendo en ventas un 6, un 7%, y en beneficio, ya veis, el último año sobre todo, un crecimiento muy explosivo. Vamos a acotarlo un año más incluso. Bueno, es que si cogemos años así tan puntuales, falsea bastante. Pero bueno, lo que vemos que más o menos iba acompañado el crecimiento de ventas y beneficio. ¿Qué ocurre?
que una vez que se hace la adquisición, las ventas lógicamente aumentaron porque ya son dos compañías, pero ¿qué ocurre con el beneficio? Que no ocurre ese salto de beneficio no acompaña tanto el crecimiento. Las ventas crecieron en torno a un 7, pero el beneficio en cambio crecía un 3. Entonces, bueno, quizás a la hora de unir las dos compañías, pues los márgenes se han resentido. Eso lo vamos a ver luego en el apartado de calidad y vamos a ver si es así. El ratio deuda neta EBITDA también tiene su peculiaridad. Si cogemos la deuda neta y el EBITDA, vemos como con la adquisición cogieron mucha deuda, lógicamente, y pues ¿qué ocurre? Que ahora durante todos estos años han ido reduciendo la deuda hasta más o menos 2023, que han mantenido ya este rango de deuda, pero el problema no está en la deuda en sí, el problema está en que si cogemos desde 2019, si nos fijamos en el EBITDA, apenas ha crecido. Entonces aquí tenemos un problema de que la compañía, después de la adquisición, no ha sido para mejorar. Sí que es verdad que hemos quitado mucha deuda, pero el EBITDA no acompaña en ningún momento. Entonces, bueno, y ya ves que la previsión es más o menos similar, incluso más bajo que el último año del EBITDA. Entonces, por eso también se está castigando tanto a esta compañía. Si la analizamos por flujos, igual no sale tan fea la foto, porque si ponemos el flujo operativo, el CAPEX va a salir flujo operativo, lo ampliamos en todos los años, ya veis como el flujo tiene cierta ciclicidad, como ocurría en Heineken, ya veis que las cerveceras tienen algo de ciclicidad, pero más o menos se mantiene un flujo estable, no tiene un crecimiento muy marcado. Ya veis, hombre, si coges un año puntual sí, pero si lo alargas más o menos, no es un crecimiento tan marcado. Entonces, bueno, si hacemos recompras, a ver, recompras de acciones, en el último año sí que han hecho alguna recompra ya, han dejado de reducir deuda y ya han hecho recompras. Eso ya sabéis que es buena señal de que la directiva confía en la compañía y ya no ha tenido que reducir tanta deuda, y entonces ya destina ya no solo al pago de dividendos, sino a la recompra de acciones, que eso al final pues repercute en el accionista también. Ya veis que los dividendos y la recompra de acciones están más que cubiertos con el free cash flow. Vamos a quitar el operativo. Ya veis que se cubre bastante bien. Generamos un free cash flow bastante importante para hacer el pago de dividendos. Y aparte, recompras. Es muy probable que en próximos años, al no tener que destinar tanto a reducir la deuda, se siga, sobre todo si estamos en estos precios de cotización, pues realizando recompras de acciones y aumentando incluso el dividendo. Entonces, bueno, no está mal del todo. No está mal del todo porque, bueno, parece que hemos salido de ese rango de deuda tan elevado y ahora lo tenemos más controlado, y hay que ver qué es lo que hace la compañía en próximos años, si es capaz de salir de este ciclo de consumo tan bajo. Pero bueno, ya veis que si nos paramos a analizar ahora en dividendos, la puntuación es muy elevada, porque partimos de un 4,3 y incremento en últimos años un 1,3, lo vamos a ver luego en información general, y es porque ha habido reducción, ha habido un poco como en Heineken, y por eso tiene este crecimiento tan bajo. ¿Pero por qué le da un 85% y no un 70, un 60 como en Heineken de CEO? Pues por el payout. El payout free cash flow lo tiene muy controlado. Esta empresa genera un free cash flow suficiente como para hacer el pago de dividendo y hacer recompras como es lo que está haciendo. Entonces,
eso le da una puntuación bastante más elevada que el resto de compañías que hemos visto, y un poco justificado, la verdad. Si vemos el histórico, vemos que lo redujo, pero ahora todavía no hemos llegado a niveles pre-COVID, pero es muy probable que terminemos llegando. Margen tiene, pero prefieren ir poco a poco sin hacer ninguna tontería que luego les haga arrepentirse. Pero bueno, si vamos al apartado de calidad, a ver qué es lo que vemos. Y vemos valores similares a los de Heineken. Margen neto 9,2, free cash flow 10, el ROE un poquito más por debajo quizás. Pero bueno, son valores de negocio de cervecera. Ya veis que si vamos al ROE, oscila un poco bastante. Y cuando oscila el ROE es indicativo que a lo mejor algo de ciclicidad tiene la compañía. Y el ROIC, ya vemos que, en cambio, el ROIC, aunque eran valores bajos de ROIC, los va incrementando poco a poco. O sea que el retorno de capital invertido cada vez es un poquito mejor. Trabaja con menos deuda, entonces eso le hace que el capital invertido pues funcione mejor. Así que, bueno, margen bruto, a ver si lo ponemos aquí, el margen bruto. Ya veis que es más o menos estable, con valores de 39 como teníamos en Heineken. El margen operativo también estaríamos en valores de Heineken, 15, 16. Y el margen neto sufrirá un poquito más de oscilaciones. Pero bueno, estamos por encima de Heineken, estamos en 9%. Margen neto, el último dato publicado. Así que, bueno, en este aspecto, pues quizás por fundamentales son muy parejas, TAP y Heineken, entonces quizás TAP está haciendo las cosas más a recompensar a los accionistas mediante esa reducción de deuda y ahora esa recompra de acciones con un margen de free cash flow mayor, que tarde o temprano pues es entendible que se pueda reflejar en la cotización y en el propio dividendo, que pueda incrementarlo mejor. Entonces, quizás por eso es tan comentada en los últimos días y meses incluso, y tiene cierto sentido. Pero bueno, Heineken no deja de ser europea, son marcas más reconocidas y a lo mejor nos resulta más fácil reconocerla, pero hay que reconocer que Molson Coors también es una empresa que está, la directiva parece que está haciendo las cosas bien, a pesar de que el sector no esté acompañando. Vamos a la última compañía que no tengo tan mirada, que es Constellation Brands, y es una empresa también de cerveza sobre todo, pero también tiene algo de vino y de alguna bebida un poco más premium como tequilas y demás, pero ya veis que la cotización también es un poco mix, o sea, se comporta un poco lateral como las cerveceras, pero el castigo en cambio es mayor que en ellas en comparación. Entonces, bueno, de hecho estamos a valores todavía no estamos en valores de COVID, pero en años anteriores estamos a la altura de 2015, 2016, similares a Diageo, Heineken y demás. Ya veis que más o menos similar, la gráfica es más pareja a las cerveceras que a Diageo o Brown-Forman. Entonces yo creo que es más cervecera que premium. Vamos a ver los fundamentales. Pues vemos un poco, a ver si ponemos el histórico mayor, así. Vemos que tiene crecimiento quizás un poquito mayor y el beneficio neto lógicamente también. Aquí estos años habría que estudiar, habría que más en profundidad, porque estos años tuvo pérdidas, igual son más contables o adquisiciones. A ver si hubo adquisiciones. A ver si hubo adquisiciones. No hubo adquisiciones. Bueno, habría que valorarlo, a ver qué es lo que ocurrió esos años. Pero más o menos ya vemos que la previsión es que siga creciendo.
Si acotamos, la previsión es que más o menos, bueno, creciendo. El beneficio sí, pero las ventas, como la previsión en general, es que no, incluso sigan decreciendo. Pero bueno, por eso está castigándose, ya vimos en Diageo. O sea, las ventas se van a mantener más o menos congeladas una temporada, esperan. Sobre todo aquí se ve más claro. Igual aquí la previsión es peor que en las compañías anteriores, por eso el castigo es más fuerte igual en esta compañía. Vamos a ir paso a paso a ver qué vemos. Ya veis, no la tengo muy mirada, entonces me va a costar eh, verlo todo. Deuda neta, evita. Y aquí vemos que la deuda neta siempre está muy elevada frente a la evita. Ocurre un poco como con Diageo, está por encima de las 3 veces. Bueno, sin embargo, Diageo tenemos un poco más premium, nos lo podemos permitir. Aquí no deja de ser un sector cervecero. Tenemos que estar en valores como Heineken, como TAP, no en valores como Diageo o Brown-Forman, que en Brown-Forman estamos mejor, lógicamente. Entonces, bueno, habrá que vigilar eso. El crecimiento falsea un poco porque en los años anteriores es una compañía con menos histórico, más pequeña, pero ya ves que los crecimientos, si ya quitamos los inicios, son muy similares al resto de compañías, en torno a un 5, quizás un poquito más de crecimiento porque es una compañía más pequeña y a lo mejor tiene más margen de crecimiento todavía, pero la calidad yo creo que está por debajo del resto, a mi parecer, ¿eh? No, yo de quedarme por alguna, preferiría quedarme con alguna de las mencionadas hasta ahora, antes que con esta. Salvo que sea algo muy, muy, muy puntual, que sea un castigo demasiado severo y a lo mejor una oportunidad un poco más value, pero así a largo plazo me quedaría antes con cualquiera de las otras 4. Flujos de caja, vamos a ver el flujo operativo. Ya vemos que tiene cierto crecimiento también. A ver. Flujo operativo, ya vemos que tiene cierto crecimiento. Si cogemos vemos la gráfica que más o menos tiene cierto crecimiento, pero en años posteriores ya ese crecimiento parece que se mantiene un poco más estable, más estancado. El CAPEX, ¿qué es lo que pasa en el CAPEX con esta compañía? Vamos a quitar el flujo operativo. ¿Dónde está el flujo operativo? Aquí. El CAPEX, ya veis que no es un CAPEX elevado, porque yo creo que hay mucho CAPEX. Aquí, en cambio, yo creo que hay mucho CAPEX de crecimiento, de inversión, porque ya veis que la previsión es de que en próximos años el CAPEX se reduzca bastante. Es muy probable que esté creciendo, aumentando fábricas y a lo mejor adquisiciones no las hemos mirado. Si vamos a adquisiciones, igual vemos alguna adquisición puntual, pero no tan importante. Aquí sí que tuvo importantes. Y vamos al flujo operativo simple, Free Cash Flow. Vemos que tiene bastante tendencia creciente, sobre todo aquí si prevén que el CAPEX se reduzca demasiado, pues el flujo libre, pues lógicamente crecerá muchísimo. Si lo comparamos con el pago de dividendo, vemos que lo cubre de sobra también. Y recompras, pues es una compañía que está recomprando, sobre todo bueno, sí, suele recomprar, quitando el 2024, que no recompró tanto, pero más o menos suele hacer recompras. ¿A cuánto está reduciendo las acciones? Número de acciones. Bueno, 0,8. Bueno, a un buen ritmo de crecimiento. Hombre, si cogemos los dos primeros años, bueno, más o menos redujo acciones, pero tampoco es
Comparándolas con al principio, sí que tenía muchas acciones de circulación a la hora del histórico inicial, pero bueno, aquí luego volvió a aumentarlas. Bueno, tampoco es tan clara la reducción de acciones. Debe ser que también emite, porque en el 23 vimos que no recompró tanto y entonces pasó a tener más acciones, aún recomprando. Eso quiere decir que entonces es una compañía que también suele entonces emitir bastantes acciones. Entonces el número al final sale más neutro que negativo. Vamos al apartado de dividendos ya, a ver qué es lo que vemos. Tiene una puntuación de 65. El free cash flow también muy bien, 37%, como vimos que tiene el pago de dividendo más que de sobra. Rentabilidad inicial 3,1 y crecimiento en torno a un 6,1 le tiene. Entonces, bueno, 3 y 6 tenemos el 9, 9, algo, pues más o menos podría encajar. Pero ¿qué nos ocurre? Que tenemos menos histórico, porque es una compañía más pequeña, con el pago de dividendo ha empezado en el 2016, entonces, bueno, tenemos menos histórico, pero bueno, más o menos a corto plazo parece que lo va a lograr mantener. En apartado calidad, aquí vemos ya datos más feos, tenemos margen neto negativo, el ROE negativo también, deuda neta 3 veces, bueno, son valores muy raros. Entonces hay que verlos en histórico porque puede ser algo puntual. Si ponemos el margen bruto vemos que, bueno, que es un margen cada vez creciente, así que es buena señal, una compañía relativamente joven. El operativo por encima del 20% también, un 34% y creciente, así que por márgenes parece que tiene buena pinta. Margen neto ya un poquito más feo, el gráfico. Bueno, puede ser temas contables, de ajustes. El beneficio neto a veces no muestra del todo el flujo o el beneficio en sí. Y vamos entonces al ROE. Y el ROE ya vemos que parece que no es capaz de mantenerlo. Parece que se reduce bastante. Incluso ahora está en negativo el ROE. Bueno, no es una señal muy buena, la verdad. Y el ROIC, que suele ser más estable, ocurre pues un poquito lo contrario. En cambio, partimos de 5 y es un poco creciente. Estamos en una compañía que no controlo mucho, tampoco las marcas, tampoco las conozco mucho, pero bueno, hay cosas que me gustan, como es el tema de que bueno, el margen free cash flow es muy elevado, pago de dividendo más que asegurado, con buen crecimiento, aunque tenga una rentabilidad más baja, pero en cambio estos ROEs, estos márgenes tan raros, pues me hacen dudar un poco. Eso me hacen ver que tengo que intentar conocer más la compañía, más las marcas, su negocio para estar más seguro a la hora de entrar en esta compañía. Comparándolas con Heineken, que son marcas más que yo al menos conozco, Diageo me ocurre más o menos lo mismo, Brown-Forman me ocurre más o menos lo mismo. Entonces, entrar en Constellation Brands, teniendo las otras también a tiro, pues no sé, prefiero invertir, aunque no tenga tanta rentabilidad a priori, en compañías más conocidas que en algo que tiene buenos números, pero no conozco del todo al dedillo el negocio, ¿no? Vamos ahora a hacer una comparación en mi radar de estas compañías que hemos mencionado. Ya estamos en mi radar y ya veis que he hecho una hoja aparte donde ya tengo aquí las 5 compañías que hemos repasado en este vídeo. Y bueno, ya veis el gráfico que tenemos, en todas muy feo, son todas muy feo, sobre todo en Diageo y Brown-Forman, quizás es más feo, pero bueno, tanto Heineken como Constellation Brands, es que no sé, bueno, ya veis que es que no se quedan ninguna, no tienen ninguna un comportamiento totalmente diferente al resto, entonces todas están por debajo de la media móvil de las 1000 sesiones,
con márgenes similares. Donde más margen tenemos es en Brown-Forman, un 51%. Luego sería en Diageo o en Constellation Brands. Y luego si nos ceñimos a la media móvil de las 200 sesiones, ya vemos que también ninguna la ha perforado, señal de que a lo mejor podía cambiar la tendencia, pero ya veis que no. Así incluso hay márgenes muy altos también respecto a la media. En Diageo todavía estamos acá a 15% de margen. Molson Coors 18, Brown-Forman 16, o sea que estamos muy alejados de esas medias más cortas de cambio de tendencia. El PER, ya ves que son PERs muy diferentes. En Diageo tenemos un PER histórico del 25, estamos por debajo de él. En Brown-Forman tenemos un PER más exigente, pero estamos por debajo de él también, casi a 15 veces. O sea, Brown-Forman PER 15, que Diageo es muy probable que esté en forward PER 15 y 16 también, porque los últimos beneficios contemplan esos gastos extraordinarios y entonces afectan bastante al PER, pero son similares PER. O sea, yo creo que Diageo realmente está un forward PER 16, 17, por ahí. La Heineken está en PER 20. Me extraña que tenga un PER tan elevado, la verdad. Actual, yo pensaba que está PER más bajo. Aunque el histórico está por debajo del histórico igualmente, pero pensaba que tenía un PER más bajo. Y Molson Coors es la que, con diferencia, tiene un PER mucho más bajo, tanto por historia como por ahora actual. O sea que podríamos pensar que es la que más a precio está. Realmente por cotización, por PER y por todo, estaría muy abajo. Y la siguiente, Constellation Brands, pues tenemos un PER negativo, por beneficios negativos, pero un PER histórico del 30. Es una empresa más joven, con más crecimiento, y por eso a lo mejor le otorgó el mercado un PER un poco más elevado. Pero lógicamente ahora este PER, el mercado se lo va a hacer corregir. Ya veis que, bueno, de hecho ahora tiene negativo, y es por eso este castigo también puede ser mayor que en las otras. El payout respecto al free cash flow, que es a lo mejor el más real, ya vemos que en Diageo tenemos un 68%. Yo creo que era un 80 y pico, no sé por qué generó un 68. Igual el free cash flow este que anoté, habría que verlo, porque yo creo que era más 80 y pico, que igual este aquí está puesto en, no sé. Me suena a mí que era 80 y pico, no tanto. Ya veis que están muy parejos en Brown-Forman y Diageo. O sea, el margen del free cash flow ya está más o menos justo. En cambio, en las cerveceras teníamos márgenes más holgados para ese pago de dividendo. Lo vimos en el repaso de las compañías, así que no hace falta que lo repasemos. La deuda neta, vimos que también en Diageo era donde peor teníamos la deuda neta. Luego la siguiente era en Constellation Brands, y en Brown-Forman teníamos una deuda neta más controlada, y en Heineken y en TAP, pues esa deuda, en TAP sobre todo, pues iba a ser más controlada cada vez. Así que, bueno, aquí Diageo pues sale un poco mal parada en comparación con las otras. ¿Qué pasa? Que ahora viene el apartado de calidad, donde ya yo creo que a lo mejor hay que dar un voto de confianza, sobre todo al ROE de Diageo, 32%, y el ROIC 11%. Brown-Forman está cerca de esos valores, incluso un poquito por encima del margen neto, y en cambio en el free cash flow yield un poquito por debajo. Así que en calidad yo creo que tanto Diageo como Brown-Forman son empresas de altísima calidad las dos, muy parejas, y más o menos te van a estar dando lo mismo, más o menos. Porque una te da un 3,18 inicial, con un crecimiento del 5, que termina siendo un 4,06 en cabo estimado de 5 años. Diageo partimos de un 4,5 inicial, que es una cantidad muy elevada, estimación de un 5%, habría que verlo, pero yo creo que es a largo plazo, yo creo que es fácil que crezca esto también, y ya tendrías un 5,74. Entonces, bueno,
Añadimos que no tiene retención en origen y por eso a lo mejor prefiero elegir Diageo que Brown-Forman. También para no sobreponderar Estados Unidos, en mi caso. Ahora, cualquiera que elija, incluso las dos, para tener en cartera, porque le gusta diversificar y tener varias compañías del mismo sector, tanto una como otra, yo las veo muy parejas en calidad y en datos. No creo que a largo plazo con ninguna de las dos tengas una sorpresa desagradable. Ahora las estamos teniendo, pero es totalmente sectorial. Luego, ya si vamos a las cerveceras, como comenté ya en el vídeo, yo me quedaría con Heineken y con Molson Coors. Pues a lo mejor te puedes quedar con Heineken, pues por lo mismo que me quedo yo con Diageo, por tema de no sobreponderar demasiado a Estados Unidos y diversificar un poco en regiones, pero ambas más o menos tienen valores muy similares en cuanto a, a rentabilidad inicial, o sea, calidad. Aquí más o menos ya veis que la tenemos muy parecidas. ROE del 5, ROIC del 7 en Heineken, ROE del 7, ROIC del 5 en Molson Coors. Luego margen neto 3 en Heineken, mejores margen neto en Molson Coors. Luego Free Cash Flow Yield más parejo en ambas. Entonces ya veis que, bueno, es muy parejo en ambas. En cambio, la rentabilidad inicial en Heineken es más pequeña, crecimiento quizás ligeramente superior, pero en Molson Coors, como hemos visto, tenemos más rentabilidad inicial y el crecimiento, aunque haya sido bajo en los años anteriores, es muy probable que sea un crecimiento similar al del resto de las compañías. Si pusiéramos aquí un crecimiento de 5, imaginaros, ya obtendríamos un 5 de rentabilidad estimada en 5 años. Así que, bueno, la verdad que tiene su justificante, o sea, su justificación el tener a TAP en el punto de mira. Y luego, por último, porque no la conozco tanto y sé que se ha comentado también en el sector, pero bueno, es la que menos me gusta porque no la conozco básicamente, pero yo por calidad y ya ves que te está entregando un 2,6 con un crecimiento mayor, sí, pero como tenemos tan poco histórico, habría que ver si es capaz de crecer a este crecimiento, o a lo mejor le pasa factura y luego empieza a crecer un 3. No sé, tengo más dudas con Constellation Brands, aunque tengan margen también, como vimos con el Free Cash Flow, tiene un margen del 43, pero la deuda neta ya vimos que también la tiene elevada, y no es lo mismo tener deuda neta elevada en Diageo que en Constellation Brands. Yo prefiero tenerla, estoy más tranquilo teniendo deuda neta en Diageo que no que en Constellation Brands. Más que nada por lo mismo. Tienes una deuda elevada, a la hora de renovar los tipos, pues no es lo mismo que te llames Diageo que te llames Constellation Brands. Yo creo que el banco al final va a ser más permisivo, los tipos de interés seguramente sean más favorables a una compañía de altísima calidad y histórico. Y nada, el repaso del sector de las bebidas alcohólicas hasta aquí. Espero que os haya gustado, que haya sido de interés y que haya aportado un poco de distinción para valorar qué compañías o qué diferencias y similitudes hay entre una compañía y otra, sobre todo las que son bebidas más premium como Diageo y Brown-Forman, al resto que son más cerveceras, y a la hora de elegir si ampliar o añadir otras compañías, pues os haya ayudado. Yo ya sabéis que mi idea es seguir ampliando en Diageo, mientras esté a estos precios seguiré ampliando a poquitinos, porque ya tengo una posición bastante importante en ella y tampoco me gustaría darle demasiado peso respecto a otras compañías, pero bueno, es ahora cuando hay que aprovechar en estos momentos y no cuando vuelva a valores por encima de 25 libras, que tarde o temprano yo creo que volverá a esos valores. Como siempre, comentar en el vídeo qué es lo que os ha parecido, si os ha gustado, y si no sois suscriptores, pues
os animo a que os suscribáis al canal porque veréis videoanálisis de compañías similares a las que hemos mencionado ahora, repaso a mi radar mensual que suelo hacer y también a mi cartera. Llegado a este punto, como siempre, os deseo suerte en las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!